En una operación binaria definida en un conjunto S, tomando en cuenta la existencia del elemento neutro, se dice que, entonces, si el elemento neutro existe, entonces va a permitir la existencia de otro elemento que se conoce como elemento inverso, pero cada elemento del conjunto tiene su propio inverso. Esto es importante aclararlo porque si el elemento neutro, que fue lo último que vimos en la clase anterior, si el elemento neutro existe, este es único. Sin embargo, los elementos inversos no son únicos y hablamos en plural porque cada elemento del conjunto tiene su propio inverso. Entonces, por eso decimos existencia de los elementos inversos. Y para que estos elementos existan, pues debe de existir primero el elemento neutro. Si el elemento neutro no existe, entonces los elementos inversos tampoco van a existir. Eso es importante. Muy bien. Entonces aquí tenemos a este elemento A que tiene un acento circunflejo. Este elemento A con acento operado con el elemento A nos va a dar como resultado el elemento idéntico. Así denotamos nosotros al elemento neutro o también conocido como el elemento idéntico. Para todo A que pertenece al conjunto S, entonces A con acento circunflejo es un elemento inverso de A por la izquierda. Pero si opero a asterisco A con acento circunflejo y nos da E para todo A perteneciente al conjunto S, entonces A con acento es un elemento inverso por la derecha. Y si el elemento izquierdo, el elemento inverso por la izquierda es igual al elemento izquierdo por la derecha, entonces el A con acento es el elemento inverso para la operación binaria. Muy bien. Entonces, vamos a verificar la existencia del elemento inverso por la izquierda, la existencia del elemento inverso por la derecha, y estos tienen que ser iguales entre sí. Si lo son, entonces el elemento inverso existe. Pero bueno, lo más importante es cómo es que se determina la existencia de ese elemento inverso. Pues muy sencillo, les decía, para que el elemento inverso exista, ese elemento inverso operado con el elemento A perteneciente al conjunto S debe de dar como resultado el elemento neutro. Entonces, cuando estábamos viendo la clase anterior al elemento neutro, pues decíamos, por ejemplo, para el conjunto números enteros, con la operación suma. Entonces, ¿cuál sería el elemento neutro o idéntico para la suma de números enteros? O sea, ¿qué número sumado con cualquier entero me queda ese número específico? Por ejemplo, ¿qué El cero, número ¿no, son? profe? El El cero, cero. exacto, el cero, exacto. El cero es el elemento idéntico para la suma. Muy bien, ahora, por ejemplo, para el producto de números racionales, ¿cuál sería el elemento idéntico o neutro? Es lo mismo, son sinónimos, elemento idéntico o elemento neutro para el producto en los números racionales. Octavio, Luis Octavio. Sería el 1. El 1, exactamente. Muy bien. Entonces, ya que vimos, por ejemplo, en ese conjunto racionales y la operación multiplicación, ya vimos que el 1 es el elemento idéntico. Entonces, para la existencia de los elementos inversos, plantearemos, por ejemplo, inverso de 5 multiplicado con 5 tiene que ser igual al elemento idéntico, que es 1. Entonces, ¿quién sería el inverso de 5 en la multiplicación de números racionales tal que pase que el inverso de 5 multiplicado por 5 nos dé 1? Un ¿Quién quinto, sería? ¿no? Un quinto. Un quinto, exactamente. Y luego fíjense, si tuviésemos el elemento 7, el inverso de 7 operado con 7 bajo la multiplicación nos da como resultado 1, que es el elemento idéntico para la multiplicación en racionales. Entonces, ¿quién sería el inverso de 7? Un Un séptimo. Y por eso, muy bien, lo están diciendo muy bien, y por esa razón nos estamos refiriendo que los elementos inversos es en plural, porque cada elemento del conjunto tiene su propio inverso. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Por ahora solamente Sí. es que entiendan estas propiedades. Ahorita vamos a hacerlo un poco más a detalle. Bueno, entonces, por lo tanto, si el inverso por la izquierda y por la derecha es el mismo, entonces es un elemento inverso único para A. Además, un conjunto tendrá para cada elemento su correspondiente inverso en una operación binaria. Es decir, que si al operar dos números A y B pertenecientes a S, o dos elementos o dos números,
se obtiene el elemento neutro, entonces los dos elementos son inversos el uno del otro. Como pueden darse cuenta, para que existan elementos inversos, se requiere que exista un elemento idéntico. Si el elemento idéntico no existe, entonces no podrán haber elementos inversos. Muy bien. Y ya vamos a ver después la conmutatividad. Entonces, sea la operación binaria definida con este símbolo, asterisco, que está definida en un conjunto S, entonces se dice que esta operación binaria es conmutativa si A operado con B es igual a B operado con A para todo A y B pertenecientes a ese conjunto. Es decir, que si en la operación binaria no hay orden para trabajar los elementos, entonces se dice que la operación permite la conmutación. Muy bien, entonces ahora sí, ya vamos a pasar a otro concepto que se llama sistema algebraico. Cuando un conjunto tiene definida una operación binaria, se puede formar un sistema algebraico que posee una estructura definida, la cual está ligada a las diferentes propiedades que la operación posea. Entonces, los diferentes tipos de estructuras algebraicas que revisaremos están sujetos a la naturaleza de las propiedades que cumpla la operación en un conjunto específico. Así, las estructuras que podríamos ver o encontrar serían grupos, anillos y campos. Nosotros vamos a estudiar solamente a los grupos y a los campos. Y estas estructuras algebraicas se diferencian por el número de operaciones y las propiedades que éstas cumplan en un conjunto dado. Entonces, un sistema algebraico está formado por un conjunto y una operación. Entonces nos van a decir, sea el sistema algebraico formado por el conjunto de vectores de orden 3 y la operación triángulo definida de tal manera. Entonces nos van a pedir que verifiquemos si este sistema formado por el conjunto vectores de orden 3 y la operación triángulo es un grupo. Entonces, ¿cómo podríamos saber si este sistema formado por la operación y por el conjunto es un grupo? Pues verificando que se cumplan ciertos axiomas, que ahorita vamos a ver cuáles son esos axiomas que deben de cumplirse para que ese sistema formado por el conjunto y la operación sean un grupo. Y después, la próxima clase, la del lunes de la próxima semana, veremos la estructura algebraica llamada campo. Ahí vamos a tener un conjunto, pero dos operaciones. Y vamos a ver qué propiedades o axiomas deben de cumplir para que pues sí tengan esta estructura. Entonces, les decía, vamos a empezar con el grupo y de esto vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, se emplea el nombre de grupo para designar a la estructura algebraica que poseen los sistemas formados por un conjunto y una operación binaria, cuando esta operación binaria cumple con ciertas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Pues dice aquí, dado un conjunto no vacío que se llama P, entonces el conjunto se llama P y la operación binaria que se llama manzana, que está definida de una cierta manera. Entonces, el sistema formado por el conjunto y la operación es un grupo si cumple los siguientes axiomas. El primero es la cerradura. Entonces, para todo A y B que pertenezcan al conjunto P, al operarlos entre sí, nos debe de dar un nuevo elemento que también pertenezca a P. Entonces, si nuestro sistema algebraico formado por el conjunto y la operación cumplen la cerradura, pues ya vamos por buen camino para decir que ese sistema algebraico es un grupo. Entonces, por favor, copien esta parte. Entonces, después, la segunda propiedad axioma que debe de cumplir el sistema para que sea un grupo es la asociatividad. Entonces, para todo A, B y C que pertenecen al conjunto P, si yo primero asocio dos de ellos y el resultado lo trabajo con el tercer elemento y eso es igual a que yo asocie los dos últimos y el resultado lo trabaje con el primero, si esta igualdad se cumple, entonces se dice que se cumple la asociatividad. Después, existencia del elemento idéntico, decimos para todo elemento, en este caso A, perteneciente al conjunto P, existe uno y solo un elemento llamado E que también pertenece al conjunto P, tal que se cumple que A operado con E va a ser igual a E operado con A y que eso a su vez va a ser el elemento A. Entonces, este elemento se conoce como el elemento idéntico o elemento neutro para esa operación. Muy bien, y ya después, si este elemento idéntico existe, entonces va a dar lugar a la existencia de los elementos inversos. Y entonces decimos, para todo A perteneciente al conjunto P, existe un elemento que ahorita estamos denotando como acento, perteneciente también a P,
para el cual se cumple que A operado con E, acento, es igual a E acento operado con A, que es igual al elemento neutro. Entonces, si alguna de estas propiedades no se cumple, el sistema no tendrá estructura de grupo, ya no será un grupo. Muy bien, entonces vamos a resolver algunos ejercicios para verificar si el sistema formado por el conjunto y la operación son un grupo. Y bueno, vamos a ver qué pasaría con una estructura algebraica que sí es un grupo y le agregamos un postulado más independiente de los anteriores. Entonces, dado un grupo formado por este conjunto P y esta operación, este grupo se convertirá en grupo abeliano si además cumple con la conmutatividad. Y decimos aquí que para todo A y B pertenecientes al conjunto P, entonces sea lo mismo A operado con B operado con A. Muy bien. Entonces, si eso se cumple, se dice que este postulado de conmutatividad se cumple y por tanto el sistema algebraico formado por el conjunto y la operación recibe el nombre de grupo abeliano o conmutativo, grupo abeliano o conmutativo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, justamente ejercicios sobre esto. Entonces, déjenme pasar a que lo hagamos juntos. Entonces, dice, sea el conjunto H formado por los elementos que tengan esta forma. Y eso es importantísimo. Siempre, nunca pierdan de vista qué forma tienen los elementos del conjunto H. Nunca lo pierdan de vista. Entonces, si por ejemplo les dicen determina el elemento idéntico de este conjunto, obviamente el elemento idéntico tiene que tener esta forma. Tiene que ser una función exponencial, por decirlo de alguna manera. No vayan a decir como en una solución y que identificaron, no sé, que el elemento idéntico es 2, entonces van a decir el elemento idéntico es 2, tendría que ser E a la 2, porque tiene que tener la forma de los elementos del conjunto. Si, por ejemplo, el conjunto son matrices, su elemento idéntico también tiene que ser una matriz. Si el conjunto son polinomios, entonces su elemento idéntico tiene que ser un polinomio. Eso es importantísimo, nunca perder de vista qué forma tienen los elementos del conjunto que estamos trabajando. Muy bien, entonces ya nos están dando este conjunto H y la operación triángulo definida de esta manera. Entonces me dice que cuando yo opero dos elementos del conjunto H, el resultado va a ser un elemento que tenga la forma del conjunto H, pero que en su exponente, pues, se haga el producto de estos exponentes por 2. Muy bien. Entonces, bueno, y nos piden nosotros determinar si el sistema tiene estructura de grupo abeliano. Entonces nos dice, determina si el sistema, entonces el sistema está formado por el conjunto H y la operación triángulo, y nos dicen, tiene estructura de grupo abeliano. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Con la cerradura. Exacto, muy bien. Entonces tenemos que verificar primero el axioma cerradura. Muy bien, entonces decimos, para todo E a la X1, E a la X2 perteneciente al conjunto H, entonces debe de cumplirse que E a la X1, triángulo E a la X2, también tiene que pertenecer al conjunto H. Entonces, ¿qué obtengo por resultado de esta operación, muchachos? Y a las 2x. Elevado. A la Lo que está ahí. 2x1,2x1, x2. X2. ¿Y este pertenece a H? Nos preguntamos. Sí, porque ¿Sí? tienen la ¿Por misma qué? estructura. Porque lo dice Porque tienen la misma problema. estructura. Sí, Ajá. sí pertenece a H y le ponemos aquí, siempre nos vamos a preguntar, ¿ese elemento que obtuvimos pertenece al conjunto original? Y pues me están diciendo sí, porque tiene la misma forma y también porque este producto, 2x1 por x2, pertenece a los enteros. Porque aquí eso es importante, miren, el conjunto H está formado por elementos que tienen esta forma donde su exponente tiene que ser un entero. Entonces, sí, efectivamente, el producto de dos enteros sigue siendo un entero. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Porque fíjense, por ejemplo, supongamos esto, por eso les voy explicando poco a poco, porque es importante que no pierdan de vista eso. ¿Qué forma tienen los elementos de ese conjunto? Entonces, si mi operación estuviese definida de esta otra manera, E a la X1 asterisco E a la X2,
y entonces eso sería igual a e a la 2x1 sobre x2. Y entonces ya hacemos la operación y nos quedaría justamente esto. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿este elemento e a la 2x1 sobre x2 pertenece a H? No, ¿Sí o porque no? No, no sería pertenece. Diríamos No. no, Porque es un número porque- racional. Ajá, no porque 2x1 sobre x2 no pertenece a los enteros. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya desde aquí, desde este punto diríamos, el sistema no es un grupo abeliano. Exacto, exacto, exacto. Entonces, les repito, es importantísimo que no pierdan de vista qué forma tienen los elementos del conjunto y cada partecita de él. Entonces, en esta parte era importante saber que su exponente tiene que ser un entero. Entonces, por esa razón, en este caso particular, este resultado sí pertenece a H porque su exponente sí pertenece a los enteros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí. Muy bien, Profe. perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué sigue ahora? Verificar qué. Sí, es Asociatividad. Exacto, asociatividad. Muy bien, entonces decimos para todo. ¿Y en la asociatividad para qué sirve o por qué se utilizó? ¿Se acuerdan? Dijimos. Ahí se pueden empezar a recordar qué es lo que tienen que proponer. Entonces, ¿por qué se creó la asociatividad? Para operaciones que Con tres impliquen. elementos. Ajá. Para operaciones que impliquen más de dos, perdón. Exacto, para trabajar con más de dos elementos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener que proponer más de dos elementos. Entonces decimos, para todo e a la x1, e a la x2, e a la x3 que pertenecen a H. Y entonces, ¿qué debe de cumplirse, muchachos? ¿Cómo lo plantearían? E a la Eh, X1. X1, triángulo, Triángulo, muy bien. entre paréntesis, Entre paréntesis. X2. X2, triángulo Exacto. X3, Exacto, muy bien, perfecto. Y eso Es tiene que igual. ser igual a, ajá, entre X1. paréntesis, Ajá, entonces paréntesis. X1 operado con X2. exacto, Cierra paréntesis y operado todo operado eso con con X3. Con exacto, X3. exacto, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí sería e a la x1, triángulo, e a la. ¿Cuál es el resultado de esta operación? 2X2, 2X3, X2. Exacto, muy bien. ¿Y de esta operación? La 2X1. 2x1, x2. X2. Ajá, triángulo, e a la x3. Muy bien. Y ahora de esta operación, ¿cuál sería su resultado? A la E a 2x1, la paréntesis, 3. 2x2, E a la 4, ¿no? x3. 4X2. X1, X2, X3. Exacto. 4 porque tendría que ser 2 por x1 por 2x2, x3, ¿no? Entonces ya, de ahí salió el 4. ¿De dónde salió el 2, el primerito? Ah, pues porque recuerda, tienes que seguir la regla de correspondencia de la operación. Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en la clase pasada decía, al primer elemento súmale el doble del segundo. Aquí dirá esta regla, al exponente del primero, multiplícalo por 2 y por el segundo elemento. Entonces de ahí salió ese 2. O sea, no solo se multiplican los exponentes, sino que además se deben de multiplicar por 2. De ahí salió el primer 2. No solo multiplico x2 por x3, sino que además lo multiplico por 2. Según la regla que me están dando. ¿Sí? Pero, por ejemplo, profesor, si en la regla pues no nos hubieran puesto el 2, entonces sí sería nada más con los exponentes, ¿no? Propiamente. Ajá, exacto. Siempre te van a decir cómo está definida la operación. En algunos ejercicios te dicen, determina si el conjunto H formado por matrices diagonales bajo la operación suma usual es un grupo abeliano. Entonces, si te dicen suma usual de matrices, pues es la suma que ya conoces. Pero si no es lo usual, te van a decir siempre cómo es que se realiza esa operación y tú vas a tener que seguir simplemente la forma en la que se definió esa operación. ¿Sí me expliqué, muchachos? Es que les decía que en este caso estamos revisando operaciones nuevas que no son tan comunes y por eso es que usamos símbolos diferentes. Por eso esta operación se llama triángulo, porque no es como usualmente
trabajamos con este tipo de expresiones. Aquí nos están diciendo, mira, a mí se me ocurrió definirla de esta manera y yo quiero que verifique si esta propuesta que yo hago tiene estructura de grupo abeliano. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Por eso fue el 2, porque así nos lo plantearon desde el principio. Y de ahí salió este primer 2. Y luego el 4 salió de que a esta operación que tengo aquí, pues tendría que poner e a la 2 por el primer exponente multiplicado por el segundo. Y como es una multiplicación de enteros, entonces me queda 4 por x1 por x2 por x3. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí. Perfecto, perfecto. De todas formas, qué bien que me preguntaron eso. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría para este lado derecho de la igualdad? Sale lo Era mismo. igual, ¿no? 4, Ajá, X1, 4, X2, X3. Exacto, porque sería, aquí sería e a la 2 por 2x1 por x2 por x3. O sea, 2, que es este 2 que está aquí. Luego sería el exponente del primer término por el exponente del segundo término. Y ya está. Entonces vuelve a quedar 4x1 por x2 por x3. Y ya entonces se verificó. Ajá, te escucho. Entonces, de acuerdo a la definición de grupo abeliano, el tercer axioma que nosotros deberíamos de mostrar o verificar es la existencia del elemento idéntico. Sin embargo, en la solución de este ejercicio se demostrará primero el axioma de la conmutatividad, pues si se cumple este axioma, entonces no va a ser necesario obtener los elementos idénticos e inversos, izquierdos y derechos, y comprobar que estos son iguales para garantizar su existencia. Será suficiente obtener uno de ellos. Si estos existen y pertenecen al conjunto, entonces se puede garantizar su existencia siempre y cuando el axioma de la conmutatividad se cumpla. Entonces vamos a cambiar el orden de los axiomas, vamos a poner primero el de la conmutatividad justamente para no tener que trabajar más. Ya dijimos hace un momento, si la conmutatividad se cumple, bastará verificar el elemento idéntico y el inverso, ya sea izquierdo o derecho, y entonces esto va a garantizar su existencia. Muy bien. Pero si la conmutatividad no se cumple, entonces sí, cuando verifiquemos la existencia del elemento idéntico y de los elementos inversos, sí tendríamos que hacerlo por la izquierda y por la derecha para verificar que la igualdad se cumpla. Pero bueno, en este caso vamos a ver qué pasa. Entonces decimos conmutatividad. ¿Cómo la verificarían? Para todo Para x todo. a la 1. Exacto, para todo e a la x1, e a la x2, ajá. Pertenece a h. Ajá, pertenecientes a h, ¿sí? Y luego x a la 1, triángulo x a la 2. ¿Sí? Es igual a x a la 2, Ajá. triángulo x a la 1. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado del lado izquierdo? E elevado a la 2x1 por x2. Exacto. ¿Y del lado derecho? El mismo E resultado. elevado a 2x2, la 2x2, x1. x1. 2x, Ajá. x1. Exacto, y luego decimos aquí, dada la conmutatividad en el conjunto de los enteros, recuerden que estos elementos que están aquí son números enteros. Aquí dice z pertenece a los enteros. Y en los enteros se cumple la conmutatividad. Entonces, dada la conmutatividad en el conjunto de los números enteros, entonces decimos que esta propiedad, o este axioma, perdón, se cumple. Entonces, para que la conmutatividad en el conjunto H con la operación definida de esta manera se cumpla, tiene que cumplirse que los exponentes pues también sean conmutativos. Si la conmutatividad no se verificara en el conjunto de los números enteros, pues entonces ya la conmutatividad en el conjunto H bajo la operación triángulo pues no se verificaría. Pero pues en este caso no pasó. Entonces, ¿con cuál seguimos? ¿Con qué propiedad? ¿Con qué axioma seguimos? La existencia del elemento neutro. Exacto. Existencia del elemento neutro. ¿O de qué otra forma se conoce? Idéntico. Idéntico. Muy bien. Entonces, sí, muy bien. Entonces decimos, para todo e a la x1 perteneciente a h, existe un elemento que va a ser e
a la n, por ejemplo, para no usar otra vez E a la n también debe de pertenecer a H tal que se cumpla ¿qué? Entonces, X. permítanme un momento, permítanme. Nada más les repito. Entonces decimos, para todo elemento perteneciente a H, debe de existir un elemento que también pertenezca a H, que tenga esta forma, para el cual se cumpla ¿qué? Ajá, ahora sí. José Martínez. Sería José Cepeda, que perdón. Ajá. EX a la 1, Ajá. triángulo E a la Sí. N, Sí, sea es igual igual a E a la N, triángulo EX a la 1, Ajá. y esto sea igual a EX a la 1. Exacto, muy bien, exacto. Esto debe de cumplirse. Sin embargo, pues dijimos que como la conmutatividad ya se verificó, pues bastará que yo haga esta operación y ya. No tengo que hacer las dos. Solamente si la conmutatividad, si esta no se cumplió, entonces sí tendría que hacer por la derecha y por la izquierda. Pero como la conmutatividad se cumplió, entonces basta que yo elija una de ellas. ¿Cuál quieren usar para verificar este axioma? ¿Por la derecha o por la izquierda? Bueno, la primera. Entonces me quedaría E a la X1, triángulo E a la N. ¿A qué tiene que ser igual? A E a la X1. Muy bien. Y entonces hacen esta operación. ¿Qué les quedaría? ¿Qué les queda? E2X1N. E2X1 N, muy bien. Tiene igual que ser igual a E a X1. la X1. Entonces, para que esa igualdad se cumpla, ¿qué tendría que pasar? Que N N sea igual igual a a 1. un medio. 2x1n tiene que ser igual a x1, exacto. Y entonces ahora sí, lo que dijeron muy bien, n tiene que ser igual a un medio. Un medio. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, pero entonces alguien, eso es importantísimo, alguno podría decir, ah, el elemento neutro es un medio. No, no es cierto, porque el elemento neutro, aquí está, y tiene que pertenecer a h, y h es una función exponencial. Entonces, en realidad, ¿quién sería el elemento neutro? Por lo tanto, el elemento neutro o idéntico, ¿quién es? Es E a E a la un un medio. medio. E a la un medio, exacto. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasaría? Como el elemento neutro es a la un medio, entonces, ¿qué pasa? No pierdan No de se vista cumple. no pierdan de vista quién es el racional. conjunto. Es un Es racional, racional. exacto. Entonces, E a la un medio, o en otras palabras, Que no elemento pertenece a neutro. los enteros. Exacto, exacto. Elemento neutro es E a la un medio. Permítanme, déjenme borrarlo aquí. El elemento neutro es a la un medio, pero un medio no pertenece a los enteros. Por lo tanto, no se cumple. ¿No se cumple? No se cumple la existencia del elemento neutro, porque sus elementos no cumplen pertenecer al conjunto H. No cumplen la condición de pertenecer al conjunto H. ¿Y por qué no la cumplen? Ah, pues porque dice que los elementos del conjunto H tienen que ser la función exponencial elevado a un exponente que pertenezca a los enteros. Y en este caso, como el exponente fue un medio no pertenece a los enteros y por tanto, entonces este elemento neutro ya no pertenece al conjunto H y por lo tanto no se cumple la existencia del elemento neutro. Si a mí me hubiesen dicho X es un número real, entonces un medio es un número real y por lo tanto sí pertenece a los reales y E a la un medio sí pertenecerá a H y sí se verificará el axioma de existencia del elemento neutro. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Sí fui claro? Sí, profe. Dijimos, el elemento neutro es E a la un medio, pero como un medio no es un entero, entonces la existencia del elemento neutro no se cumple. Y como conclusión general, entonces decimos, el sistema formado por el conjunto H y la operación triángulo no es un grupo abeliano. ¿Están de acuerdo, muchachos? Con que le pongamos no es un grupo. Sí. Sí, porque tampoco se cumpliría Ajá, la exacto, otra no es condición de que exacto. Estoy de acuerdo en con general ustedes. no. Bueno, entonces sea el sistema formado por el conjunto A y la operación asterisco un grupo, entonces tendrá las siguientes propiedades.
Entonces, ¿cuáles son esas propiedades que va a tener un grupo? Ya que hayamos verificado que es un grupo, entonces tendrá las siguientes propiedades. La primera propiedad es la cancelación. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Pues para todo A, B, todo elemento A, B, C perteneciente al conjunto A, permítanme, B, C perteneciente al conjunto A. Entonces, si yo tengo A, operación B, igual a A operación C, entonces, por la propiedad de cancelación, me va a quedar que B es igual a C. Y por otro lado, si yo tuviese B asterisco A igual a C asterisco A, entonces, ¿qué me quedaría? ¿Quién me podría decir? Según esto que acabamos de ver en este caso anterior. B es igual a C, te quedaría igual, ¿no? Exacto, B es igual a C. Muy bien. Entonces estoy diciendo que pues se va a aplicar la cancelación si un elemento aparece en el mismo lado de la igualdad. En el mismo lado, a ambos lados de la igualdad, perdón. Muy bien, perfecto. Esa es la primera propiedad que cumplen los grupos, la cancelación. Después vamos a ver que la otra propiedad que ya la habíamos mencionado, el idéntico de un grupo, ¿cómo es? Único. Muy bien. El idéntico de un grupo es único. Muy bien. La otra propiedad, el elemento inverso, pero esto es importante, de cada elemento lo voy a poner en rojo. Es único. El inverso de cada elemento es único. Vean, hay una diferencia, ¿eh? El idéntico de un grupo es único. O sea, si hay un idéntico, este va a ser único. Pero cada elemento tiene su propio inverso. Sin embargo, el elemento inverso de cada elemento es único también. Les decía yo, por ejemplo, el inverso de 5 podría ser un quinto, el inverso de 7 un séptimo, pero no significa que el 7 tiene varios inversos, tiene uno solo. Esto es lo que dice esta propiedad. El elemento inverso de cada elemento es único. Muy bien. Perfecto. Después dice la otra propiedad. Si tenemos a A inverso y este es el inverso de A que pertenece al conjunto A, entonces se cumple que el inverso del inverso es A. Muy bien. Y luego esta otra propiedad. Si A y B pertenecen a A, entonces A operado con B inverso va a ser B inverso operado con A inverso. Muy bien. ¿Qué otras propiedades tenemos aquí? A ver, fíjense. Si A, B, perdón, porque van a ser muchos. Si A1, A2, A3, hasta AN pertenecen a A, entonces se va a cumplir que A1 operado con A2, operado con A3, operado con hasta AN inverso va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me podría decir basándose en esta propiedad? A1 a la menos 1. AN a la menos 1 operado AN. con... Ajá. Sí. Ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, van bien. Sí. Y así hasta el... Por A3 a la menos 1, A2 a Sí, la muy menos bien. 1, A1. Exacto, muy bien, perfecto. es al revés, ¿no? Nada más. Exacto, exacto, exacto. Así es. O sea, si empezaba de A1 para hasta Ajá. AN no había problema. Exacto. Ok. Así es, así es. Es al revés, justamente vean. A operado con B inverso es igual a B inverso por A. Cambiamos el orden en el que aparecen los elementos. Muy bien. Perfecto. Y ya la última propiedad para seguir haciendo ejercicios sería que si A y B pertenecen al conjunto A, entonces cada una de las ecuaciones siguientes lo voy a subir un poco, permítanme.
Ahorita lo hago más pequeño para que se vea todo. Entonces, si A y B pertenecen al conjunto A, entonces cada una de las ecuaciones siguientes, que serían A operado con X igual a B y operado con A es igual a B, tiene solución única. Entonces, les repito, permítanme, déjenme. Ya está. Entonces decía que si A y B pertenecen al conjunto A, cada una de estas ecuaciones va a tener una única solución, donde nuestras incógnitas obviamente son X y Y. Muy bien. Perfecto. Entonces esas son las propiedades que cumplen los sistemas que ya son un grupo. Por favor, copielas porque ahorita vamos a resolver ejercicios donde ya nos piden resolver una ecuación, por ejemplo, donde nos piden identificar quién es el inverso de un elemento del conjunto específico. Porque entonces dice, sea el conjunto de matrices de orden 2 formado por elementos que tengan la forma A, B, C, D, donde A, B y C son elementos del conjunto de los reales o pertenecen a los reales. Y la operación más, que está definida de la siguiente manera, que nos dice, tengo a la primera matriz de orden 2, otra matriz de orden 2, con elementos en los reales, ambas tienen elementos en los reales, y entonces al sumarlas, voy a sumar el elemento 1, 1, y le voy a restar una unidad. Después voy a sumar los elementos 1, 2, después voy a sumar a los elementos 2, 1, y por último voy a sumar a los elementos 2, 2 y les voy a sumar 3. Entonces quiero verificar que el sistema formado por el conjunto de matrices de orden 2 y esta operación definida de esta manera tiene estructura de grupo abeliano. Una vez que haya terminado, me piden determinar el inverso de esta matriz de orden 2 y por último obtener la matriz X que satisface esta ecuación donde la matriz M es esta y la matriz N es esta. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo comenzamos, muchachos? Con lo de La las cerradura. cerraduras. La cerradura. Muy bien. Perfecto. Cerradura. Entonces, ¿cómo verificamos la cerradura? ¿Qué tenemos que hacer para verificar la cerradura? Para todo y ponemos la Ajá. matriz A, B, C, D, Ajá. coma, y la otra matriz M, N, P, Q, Ajá. Pertenecientes. pertenece a M2. Pertenecientes a M2. Ajá. ¿Sí? Y bueno, ya después hacemos la operación. Ajá. A, B, C, D más M, N, P, Q tiene que pertenecer también a M2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuál es el resultado de esta suma de matrices? Pues sería A más M menos 1, B más N, C más P y luego D más Q más 3. Y entonces nos preguntamos, ¿pertenece a M2 ese resultado que obtuvimos? Sí pertenece a M2 y por qué, ¿quién me puede decir? Recuerden siempre preguntarse eso, es importante, ¿eh? Es importante preguntarnos si sí pertenece o no al conjunto que estamos trabajando. ¿Y ustedes qué me pueden decir? Ajá, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque son los mismos elementos del conjunto. Ajá, porque sus elementos, ¿cómo son? Pertenecen a los reales. Exacto. Entonces podríamos decir, para que les quede más claro, podemos decir, sí pertenece a M2 porque el elemento obtenido es una matriz de orden 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Permítanme. Es una matriz de orden 2. ¿Y qué más? ¿Y sus elementos? Pertenecen al conjunto de los reales. Pertenecen a los reales. Muy bien, perfecto. Entonces, no lo olviden, ¿eh? Acuérdense de verificar y decir sí, por qué o no por qué. Muy bien. Entonces, nos tomamos un momento para copiar. Para todo elemento, bueno, para toda matriz con elementos reales A, B, C, D, coma, podría ser F, G, H, K y después M, N, P y Q pertenecientes a las matrices de orden 2 con A, B, C, D
F, G, H, K, M, N, P y Q perteneciente a los reales. O sea, estoy diciendo que sus elementos son reales. Aunque fíjense, no era tan necesario decir todo esto, porque si estas matrices pertenecen a las matrices de orden 2, pues ya las matrices de orden 2 de este conjunto, todos sus elementos son reales. Entonces, pues ya ahí esa pregunta ahorita que lo estoy reconsiderando, lo que decía su compañera no era tan necesario porque pues ya nos están diciendo que si estos elementos pertenecen al conjunto de matrices de orden 2 con el que estamos trabajando, sus elementos son reales forzosamente. Si alguna de esas matrices no tuviese elementos reales, entonces ya no pertenecería a ese conjunto. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, ya con esto, con decir esto que está aquí, que pertenecen a las matrices de orden 2 o al conjunto de matrices de orden 2 con el que estoy trabajando, ya estoy diciendo que sus elementos tienen que ser reales. Pero bueno, si lo queremos poner aquí, ya se lo agregamos. Listo. Muy bien. Entonces, ya que dijimos eso, ¿qué tenemos que hacer? Ajá. Octavio, Luis Octavio, ajá. ¿Cómo lo Bueno, plantearías? la empiezo a dictar. Ajá. Sería la matriz A, B, De C, D. elementos A, B, C, D, ajá. Ajá. Más, se abre un paréntesis. Sí. Y luego otra vez la matriz, bueno, con De elementos elementos, F, ajá. G, G, H, K, más Ajá, la sí. matriz con elementos M, M, N, P, Q. Sí. Tiene que ser igual Es a. igual. Bueno, se cierra el paréntesis. Es igual a en la matriz con elementos A, B, C, D. Ajá. Más la matriz con elementos F, G, H, K. Sí. Se cierra el paréntesis. Ajá. Y más la matriz con elementos M, N, P, Q. Exacto, muy bien, ya está. Entonces, ¿qué nos quedaría tú mismo? Permíteme. ¿Qué nos quedaría al efectuar esta operación? F más M, ¿Sí? menos 1. ¿Sí? G más N, ¿Sí? N más P. No, es H, ¿no? Ah, sí, es H, perdón. Ajá. H más P. Ajá. K más Q, más 3. Exacto, muy bien. Y del lado derecho, ¿alguien más me quiere ayudar? Gracias, Luis Octavio. Yo, profesor. Ajá, adelante, Rodrigo. Bueno, no, pues el que habló, que pase él. Perfecto. Pásale tú, bro. Tú mero. Bueno, sería, entre paréntesis, A operado con... No, ya está, ya Ya el solamente. resultado. Ajá, sí, solo el resultado porque ya lo habíamos planteado aquí arriba. Ah, sí, no había visto, perdón. A más F menos 1. Sí. El elemento 1, 2 sería. El 1 sería B más G. Sí, el elemento 2, 1. C más H. Y el elemento 2, 2. D más K más 3. Exacto, muy bien. Y Y después eso operado con MNPQ. la matriz de elementos MNPQ. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y después, Daniela, ¿cómo te quedaría al trabajar con estas dos matrices, por favor? Quedaría A ¿Sí? más F más M Ujú. menos 2. Muy bien, ¿sí? Luego B más G más N. ¿Sí? C más H más P. ¿Sí? Y D más K más Q más 6. Exacto, muy bien. Gracias. Y después, a ver, Gadiel, ¿te escuchamos todos, por favor? Sí, profe, es M más A más F menos 2. Ajá. A, F, M menos... perdón. Permítanme. A más F más M menos 2. Sí, sí, sí. Menos 2, ajá. El otro es El elemento 2, B. digo 1, 2. Ajá. Es B más G más N. Sí, muchas gracias. El elemento 2, 1. C más H más P. Sí, y el elemento 2, 2.
es D más K más Q más 6. Exacto. Y por lo tanto se cumple. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Muy bien. Ajá. ¿Cómo planteamos la conmutatividad? Entonces decimos para todo, ajá, sería A, B, C, D. ¿Y quién sería? M, N, P y Q pertenecientes a las matrices de orden 2. Y si pertenecen a las matrices de orden 2 que estamos hablando, pues sus elementos son reales. Entonces ya no lo voy a escribir. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Pues que al trabajar a la matriz de elementos A, B, C, D con la matriz de elementos M, N, P y Q, tiene que darnos lo mismo a que yo trabaje primero la matriz M, N, P y Q y la opere con la matriz A de elementos A, B, C y D. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? ¿Quién me puede decir? Yo. Ajá, sí, adelante, por favor. Muchas En gracias. la primera es A más M menos 1. Ajá, muy bien. Luego B más N. Sí, muy bien. Luego C más P. Y Sí. finalmente D más Q más 3. Perfecto. Muchas gracias. Y del lado derecho, permítanme. Gadiel, te escuchamos. Va a quedar lo mismo, es A más M menos 1. Ajá. Ajá. El otro va a Luego, quedar N más B. ajá, o B más N, que es lo mismo, exacto. Luego, El otro en va a el quedar elemento 2, 1, ajá. P más C. Sí. Y por último, Y pues va a quedar Q más D más 3. ajá, o D más Q más 3, que es equivalente. Muy bien, por lo tanto se cumple. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos, Cosette, por favor? Ahora tenemos que verificar la existencia del Ajá. elemento neutro. Perfecto. Existencia del elemento neutro. Gracias. ¿Cómo la plantearías este axioma? Que para toda matriz ABCD Para perteneciente toda a matriz M2. de elementos ABCD, ajá, perteneciente al conjunto de M2, sí, Ajá. sí. Existe. Ajá. Debe existir un elemento que podría ser ¿cómo? Pero ahí sería, es una matriz igual de orden 2 por 2, pero ¿cómo lleno los elementos? ¿Con pues las variables que yo quiera? Sí, podríamos ponerle N1, N2, N3 y N4, porque el neutro no es este elemento, el neutro es la matriz. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Perfecto, muy bien. Entonces, tal que qué. Ya planteamos, pero ¿qué se tiene que sí, cumplir? cuando los opero, que ABCD, bueno, la matriz ABCD más. Sí, permíteme un momento, por favor. Bueno, lo voy a poner por aquí. Es que ya no me iba a alcanzar ahí. Entonces, lo voy a poner aquí abajo. Sí, no se preocupe. Listo, ahora sí. Tal que se cumpla que ¿qué? Al operar a la matriz de elementos A, B, C, D, con más la matriz N1, N2, de elementos, N3 y N4 me sea igual que N1, N2, N3 y N4. Ya directamente esto, ¿no? Ya Porque, directamente. Porque lo otro bueno, que entonces, me estás diciendo que es sea como igual para a ABCD. Exacto, porque eso otro que me estabas diciendo era para verificar que era el neutro también por la izquierda, pero pues como ya se verificó la conmutatividad, ya no es necesario. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí, ok. No? Sí. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, Jorge, por favor. Profe, ¿Qué te quedaría al realizar esta operación? A más N1 menos 1. Sí. En el elemento 1, 2. B más N2. Muy bien, muchas gracias. En el elemento 2, 1. C más N3. Sí. Y en el elemento 2, 2. D más N4 más 3. Exacto. Y eso tiene que ser igual a B, C, D. Entonces, ¿esto a qué nos condujo, muchachos? Que no hay un elemento neutro. No, sí lo hay, pero tenemos que encontrar. El elemento neutro es la matriz 0, ¿no? Pues tenemos que encontrarlo. ¿Cómo lo encontramos? O sea, nos llevó esto. Exacto. ¿Cómo sabemos que dos matrices son iguales?
tienen las mismas columnas y... Elemento por elemento. Si son iguales elemento a elemento, muy bien, entonces tendríamos que plantear esa igualdad. Entonces nos quedaría que A más N1, permítanme, A más N1 menos 1 tendría que ser igual a A. Después que B más N2 tendría que ser igual a B. Y por último que C más N3 tendría que ser igual a C. Y ahora sí, por último, D más N4 más 3 tendría que ser igual a D. Entonces resolvemos cada una de estas ecuaciones. Exacto, pero es que les decía, estas n's no son el elemento neutro. El elemento neutro es una matriz de orden 2. Tendremos que ver qué elementos tiene esa matriz de orden 2, que es el elemento neutro. ¿Sí me explico, muchachos? Por eso se acuerdan que en el ejercicio pasado les dije, miren, muchachos, nunca pierdan de vista qué forma tienen los elementos del conjunto. Entonces aquí alguien podría decir, oiga, pero es que el elemento neutro solo sería n. Sí, pero n es una matriz. Entonces por eso a esa matriz que es el elemento neutro la planteé con elementos n1, n2, n3 y n4 que yo no conozco, pero que tengo que conocer para saber quién es en sí el elemento neutro. Entonces, al ponerlo de esta manera, llego a un sistema de ecuaciones, el cual al resolverlo, conoceré los elementos del elemento neutro. Entonces, aquí, ¿a qué sería igual N1? A uno. A 1, exacto. Luego, en la segunda ecuación, N2, ¿quién sería? Cero. Luego, N3. Cero. Y N4. Menos Menos 3. Menos 3, exacto. Entonces, ahora sí, el elemento neutro, ¿quién sería? 1, 0, 0, 0, 0, menos 3. 1, 0, 0, menos 3. Perfecto, muy bien. Este es el elemento neutro. Y vean, ustedes, propónganme una matriz de orden 2 cualquiera, la que se les ocurra. 4, 8, 5, 2. 4, 8, 5, 2. Y esa se la vamos a sumar con el que encontramos nosotros, que es el elemento neutro, que es 1, 0, 0, menos 3, siguiendo la regla de correspondencia que nos dieron, que está aquí arriba. Esta que está aquí arriba. Entonces, ¿quién me puede decir el resultado? 5, 8, Ajá. menos 1. 5, 8. 5 menos 1. No, porque tienes que seguir la regla de correspondencia, mira. La regla de correspondencia está aquí arriba y dice, cuando sumes dos matrices de orden 2, suma los elementos 1, 1 y réstale 1. Luego suma los elementos 1, 2, luego suma los elementos 2, 1 y luego los elementos 2, 2, pero súmales 3. Entonces, ahora sí, siguiendo esa regla. 4, 8. Ajá. 4, 8, 5 y 2. 5 y 2. Y justamente 5 y 2. nos quedó el mismo resultado. Eso es lo que garantiza que este sí es el elemento neutro, porque su definición dice, el elemento neutro es aquel elemento que pertenezca al conjunto que al operarlo con cualquier otro me dé siempre ese otro elemento. Sí me quedó ese otro elemento. Díganme otra matriz, la que ustedes quieran. Otra 1, matriz. 1, 1. Ajá, la matriz de elementos 1, 1, 1, 1, y se lo voy a sumar al elemento neutro, que tiene elementos 1, 0, 0, menos 3, siguiendo la regla de correspondencia. Entonces sumo los elementos 1, 1, pero le resto 1, entonces me queda 1. Luego sumo los elementos 1, 2, y los dejo tal cual. Después sumo los elementos 2, 1, y los dejo tal cual. Y luego sumo los elementos 2, 2, y le sumo 3, entonces me queda 1 y ya ven que sí, efectivamente, esa matriz es el elemento neutro, porque al operarla con cualquier otra, me da esa otra matriz. ¿Sí me entendieron, muchachos? Entonces, Sí, entonces les decía,